Lección del Breviario para el domingo 13º después de Pentecostés. Las lecciones del primer nocturno son tomadas del comienzo del libro de Job. En el país de Uz había un varón llamado Job, hombre sencillo y recto y temeroso de Dios, y que se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7000 ovejas y 3000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnos, y muchísimos criados. Por esto, este varón era grande entre todos los orientales, y sus hijos solían celebrar convites en sus casas, cada cual en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Concluido el turno de los días del convite, enviaba Job a llamarlos y los santificaba, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de ellos, porque decía: no sea que mis hijos hayan pecado y desechado a Dios en sus corazones. Esto hacía Job en todos aquellos días. Pero cierto día, concurriendo los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, compareció también entre ellos Satanás, al cual dijo el Señor: ¿de dónde vendrás tú? Respondió: vengo de dar la vuelta. El Señor: has parado tu atención en mi varón sencillo y recto y temeroso de Dios, y ajeno de todo mal obrar. Mas Satanás le respondió: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le tienes tú a cubierto por todas partes? ¿No has echado la bendición sobre las obras de sus manos, con que se han multiplicado sus bienes en la tierra? Mas extiende un poquito tu mano y toca a sus bienes, y verás cómo te desprecia en tu cara. El segundo nocturno es tomado del libro de los Morales de San Gregorio Papa. La Sagrada Escritura está puesta en cierta manera como un espejo ante la mirada del alma, para que podamos contemplar nuestra fisonomía interior. Vemos en ella, en efecto, lo que hay de hermoso o de feo en nosotros, y nos da a conocer nuestros progresos en el camino de la perfección, o cuán lejos nos hallamos de ella. Narra lo que hicieron los santos y anima a nuestros débiles corazones a imitarlos. Con el relato de sus hazañas fortalece nuestra fragilidad contra los asaltos del vicio, y nuestras almas, gracias a sus palabras, se sobreponen al temor que inspiran estos combates, al presenciar los triunfos obtenidos por tantos hombres esforzados. A veces, empero, no se limita la Sagrada Escritura a recordarnos sus virtudes, sino que descubre también sus caídas, mostrando sucesivamente, en la victoria de los fuertes, lo que ha de aprovecharnos y movernos a imitación, y en la caída de los flacos lo que debemos temer. Así es como nos presenta a Job elevado, engrandecido por la prueba, y a David, por el contrario, abatido por la tentación, a fin de que las virtudes de nuestros mayores animen nuestra esperanza, y sus caídas nos hagan recurrir a las precauciones de la humildad, de tal manera que el gozo que sentimos por las primeras nos engrandezca, y la tristeza que nos causan los segundos nos refrene, y pueda el alma del que tales lecciones escucha, instruida en unas por la confianza que es hija de la esperanza, y en otras por la humildad que lo es del temor, no enorgullecerse en alas de la temeridad, porque el temor la refrena, ni desesperarse bajo el peso del temor, porque el ejemplo de la virtud fortalece sus esperanzas con una mayor confianza. Había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. La Escritura dice en dónde habitaba el santo hombre para hacer que resplandezca el mérito de su virtud. ¿Quién lo ignora? Uz es un país de gentiles. Ahora bien, la gentilidad, como había perdido el conocimiento de su Creador, hallábase entregada a todos los vicios. Por consiguiente, al señalar el lugar que habitaba Job, da a entender la Escritura que es para él motivo mayor de alabanza el haber sido bueno en medio de los malos, ya que no es gran mérito ser bueno en compañía de los buenos, sino por lo contrario, ser bueno en compañía de los malos. Y puesto que es mayor culpa no ser bueno con los buenos,
Es incomparablemente más glorioso ser bueno aún con los malos. La lección del tercer nocturno es tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús hacia Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, y lo que sigue. Homilía de San Agustín, obispo. Acerca de los 10 leprosos que el Señor curó, diciéndoles: Id, mostraos a los sacerdotes, puede uno preguntarse por qué, habiéndoles enviado él a los sacerdotes, quiso que quedasen curados en el camino. Con excepción de los leprosos, no vemos que enviase jamás a los sacerdotes a ninguno de los que le debieran la curación corporal, porque también había limpiado de la lepra a aquel a quien dijo: Anda, preséntate a los sacerdotes y ofrece por ti el sacrificio que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Preciso es, pues, investigar lo que significa en sí la lepra. El Evangelio no dice de los que de ella fueron libertados, que fueran curados, sino purificados. Es que, en efecto, la lepra altera el color de la piel, sin privar ordinariamente de la salud o de la integridad de los sentidos y de los miembros. Así pues, no sin razón pueden considerarse leprosos aquellos que, privados de la ciencia de la verdadera fe, profesan las doctrinas variadas y cambiantes del error, porque no ocultan su ignorancia, sino que la manifiestan a la luz del día, como si fuera una ciencia superior, y la exponen en discursos llenos de jactancia. Ahora bien, no hay falsa doctrina que no contenga alguna mezcla de verdad, pues esa mezcla confusa de verdades y errores que se puede observar en una misma controversia o relación humana, como matices diversos en la coloración del mismo cuerpo, es representada por la lepra, que macula por modo desigual los cuerpos humanos como tintes de verdaderos y falsos colores. La Iglesia de tal manera debe de apartar de sí esta especie de leprosos, que, a ser posible, al verse apartados por ella de los demás, se sientan movidos a llamar con grandes voces a Jesucristo, como aquellos 10 leprosos, que, manteniéndose alejados de él, gritáronle diciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. El mismo nombre de Maestro, que no consta lo hubiese dado al Señor ningún otro de los que le pidieron la salud corporal, demuestra suficientemente que la lepra es figura de la falsa doctrina, de cuya mancha corresponde sólo a un buen Maestro el purificarnos. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, aumentad en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y a fin de que merezcamos obtener lo que prometéis, haced que amemos lo que nos mandáis. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.